En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor en este día del Sagrado Corazón de Jesús y vamos a pedirle que derrame su Espíritu Santo, que derrame su gracia de su corazón abierto a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, después de habernos visto en estos días, en que hemos hecho un recorrido por el siglo XX, hoy día vamos a terminar con un tema que será especial para todos, pero solamente haciendo un repaso, el primer día hemos visto la situación de la familia en el siglo XX, sobre todo la revolución sexual y sus consecuencias. El segundo día vimos cómo la Iglesia ha respondido a esta situación de la revolución sexual. En los siguientes días hemos visto la sexualidad humana, cómo la sexualidad afecta a todo el ser de la persona, el aspecto corpóreo, psíquico y espiritual de la persona humana. Luego hemos entrado en el tema de la ideología de género en 2 días. Después estaba la hermana Rebeca desde México, que nos ha hecho una introducción a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. La última reunión que hemos tenido el lunes, hemos visto sobre la afectividad y la educación afectivo-sexual, sobre todo en la familia. Hoy día vamos a tocar el tema de la espiritualidad familiar y conyugal, es decir, la vivencia del matrimonio mismo. Así que entonces vamos a ver cómo este es nuestro tema de hoy día, ¿no? Que nos va a acompañar y después podremos ir dialogando. Espiritualidad matrimonial y familiar. Para poder hablar de la espiritualidad, antes de decir qué entendemos por espiritualidad, hay que hacer una analogía entre la vida humana y la vida espiritual. La analogía, en sentido coloquial, se entiende como una comparación que no es del todo igual, ¿no? De modo sencillo decimos que la analogía es en parte igual, en parte distinto. Santo Tomás de Aquino decía que la analogía es impliciter diverso secundum quid eadem. Esa definición en latín es perfecta, que quiere decir que principalmente es distinto, pero de modo secundario es diverso, igual. Principalmente diverso, distinto, pero de modo secundario es igual. Esta analogía entre la vida humana y la vida espiritual es importante para vernos cómo así la persona humana entra en el mundo no en su plenitud, sino desprovisto y necesitado de todo. Un niño cuando nace, no nace en su plenitud. Este niño que nace está llamado a crecer, a desarrollarse, y por eso también en la vida cristiana, cuando nacemos a la fe, en el bautismo, no nacemos ya en plenitud, digamos en santidad plena, como un San Agustín, que tenemos ahí la imagen, al final de su vida. San Agustín cuando nació, pues no nació en esa, cuando fue bautizado,
adulto a los 32 años, muchos de nosotros hemos sido bautizados de niños. Entonces, cuando hemos sido bautizados, estábamos en lenguaje de San Pablo, dice, nos alimentábamos de leche, ¿no? Éramos niños en la fe, porque todavía no podíamos comer alimento sólido, ¿no? Igual también, y luego el niño que nace necesita de la acogida de sus papás, de la familia, se va desarrollando, alcanza la adolescencia, la madurez, la senectud, y luego a todos nos espera el cementerio. En la vida espiritual, análogamente, también nacemos de ese modo. El niño que acaba de ser bautizado requiere recibir la fe de sus padres y padrinos. Ese niño que acaba de ser bautizado será educado en la fe. Pero si no es educado, como el niño recién nacido, si lo dejas en la basura, una semana se va a morir si alguien no lo encuentra y lo adopta. Igual también el recién bautizado, cuando no recibe la fe, cuando no se le transmite la fe, pues también se muere. Entonces, en este sentido, es la analogía, como para poder crecer, ¿no? Para poder crecer en la fe, para poder crecer en recibir la fe y crecer en santidad, también requiere de una familia, la familia, los papás, pero también de la iglesia que la acoge en su seno. Entonces, hecha esta analogía, vemos cómo el crecimiento en la fe no se da de modo automático, sino requiere un lugar que es la iglesia. San Agustín decía que la iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. La iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios hasta llegar a la santidad. La vida del cristiano. Es esta vida lo que describe San Agustín. Este texto de Agustín está en su libro La ciudad de Dios, en el cual habla de la teología de la historia. No nos metamos en eso, pero es importante porque nuestra vida va recorriendo de este modo. Nosotros en nuestra vida, en los años que vivimos, que pasamos, vamos entre las persecuciones del mundo, es decir, hay dificultades, claro que las hay, pero también hay alegrías, hay gozos, consuelos de Dios, también las hay, ¿no? También las hay. Por eso, ¿no? Decimos que va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Entonces, si la iglesia va peregrinando así, también el cristiano, aún más el matrimonio, aplicado estas palabras al matrimonio, podemos decir que el matrimonio avanza entre las persecuciones del mundo, si el mundo, como hemos visto, no es como un desierto para los matrimonios, porque hay muchas tentaciones, pero también el mundo va poniendo dificultades, zancadillas a los casados, como a todo cristiano. Pero también podemos decir que esas persecuciones, en sentido amplio, pueden verse los sufrimientos del propio matrimonio. De hecho, que la vida de los casados, pues no es el luna de miel todos los días. También llegan contradicciones, dificultades, llegan esas persecuciones. Sin embargo, no todo es sufrimiento. Ustedes habrán visto, ¿no? Cómo algunas
personas piensan que el matrimonio es un infierno, ¿no? Es un infierno. Sin embargo, para los cristianos no, es lugar de santidad, es lugar de felicidad, es el lugar donde serán santos y así podrán llegar a la vida eterna. Entonces, hay consuelos de Dios. Claro que sí, cuando unos casados esperan el primer hijo, el primer carro, la casa, ¿no? Un viaje, irte a pasear, ¿no? Agarrados de la mano, los esposos, ¿no? Y tantísimas cosas, ¿no? Yo que sé, cada uno, pues, algunos se han enamorado en la lluvia, ¿no? En Arequipa, en la lluvia de Arequipa, entonces cada vez que llueve salen para mojarse. Los dos son felices. Cada uno tiene su felicidad, ¿no? Cada uno tiene su manera de expresar el amor y también un recuerdo. Más que un recuerdo, es un memorial. Es un memorial, ¿no? Que se hace actual cuando lo vives. Entonces, no todo es sufrimiento también en el matrimonio, ¿no? Por eso los casados saben muy bien que el matrimonio ciertamente no es el Edén de los placeres, porque en nuestra vida humana, pues vamos a encontrar limitaciones, y las limitaciones son sufrimientos. ¿Quieres viajar toda tu vida? ¿Que tu felicidad está ahí? Pandemia, encerrada en tu casa, ya no puedes viajar, entonces no está tu felicidad, no puedes encontrar. Ciertamente, ¿no? La vida del hombre no es un Edén continuo, es altibajo. Se disfruta las alegrías más bellas que trae la vida matrimonial, también los hay. También hay sufrimiento, sí. Algunos matrimonios fracasan también, ¿no? Pero hay una lucha constante. Hay una lucha constante, pero esta lucha constante no lo hacen entre el esposo y la esposa, ¿no? No es esa lucha del boxeo entre esposos, sino es la lucha constante por vivir el amor conyugal, el amor responsable, siendo fieles a Dios y unos a otros. ¿Y eso cómo se hace? Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, porque solos es imposible. Un autor, Yves Semen, decía que en su libro La sexualidad, según Juan Pablo II, dice él que la santidad es posible en el matrimonio. Y aquí hay que hacer una diferencia, que no hablamos ser santos a pesar de estar casados. Antiguamente se decía así, que uno podía ser santo a pesar de estar casado. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que solamente los religiosos podían ser santos. En cambio, los esposos, los casados, los laicos, estaban condenados a vivir toda su vida como pudieran su vida cristiana, ¿no? En esa concepción un poco fea, además inadecuada, de que los laicos son cristianos de segunda clase. En cambio, la primera clase sería la élite de la iglesia, sería el papa, los obispos y los sacerdotes. Pero eso no es así. Eso no es así. Porque ya es decir, ¿cuándo entró eso? No. Porque al inicio de la iglesia, Hechos 2:42, dice que todos los cristianos, en esos cristianos, cuando dice todos los cristianos, perseveraban unánimes en la oración, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Cuando dice estas palabras, hechos, está hablando de una comunión, pero no está hablando solo de los laicos, está hablando de todos, es decir, los apóstoles y los que habían recibido el bautismo, todos perseveraban en comunión, en la oración, en las enseñanzas y en la fracción del pan. Entonces, fue con el paso del tiempo, ¿no? Ya pasado Edad Media, como poco a poco, ya también con esa analogía de la jerarquía del emperador, los nobles,
los súbditos. Entonces también se puso el mismo, el papa, los obispos, sacerdotes y laicos. Entonces en ese triángulo en la cabeza estaba el papa, los obispos, sacerdotes y los laicos. En el triángulo estaba el emperador, los nobles y la plebe, el súbdito. Entonces ahí es como comienza a verse que ya los laicos, a pesar de estar casados, podían ser santos. En cambio, el Vaticano II, volviendo a las fuentes de la Iglesia, en Lumen Gentium, dice que todos los cristianos estamos llamados, tenemos una vocación universal a la santidad. Y dice todos, es decir, ¿por qué? ¿Por qué todos? Porque todos somos pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios y en ese pueblo de Dios estamos todos, papa, obispos, sacerdotes, laicos, todos, casados, viudos, solteros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Todos somos ese pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios, ¿no? En ese pueblo de Dios, pues estamos en camino hacia la patria celeste. Y ese caminar hacia la patria celeste implica pues la vida por la santidad. Entonces todos estamos llamados a la santidad. Todos. Porque la vocación, dirá Juan Pablo II en Familiares Consorcio número 11, dice que Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado al amor. Llamándonos al amor, Dios ha amado al hombre por sí mismo. O sea, no lo ama al hombre Dios porque tiene algo, porque es capaz de hacer, de ir de misión, no, sino por sí mismo. Y esta llamada al amor implica una vocación al amor. Y esta vocación al amor, ¿no? Esta vocación al amor es una vocación esponsal, ¿no? Esta vocación esponsal, porque también los consagrados no estamos llamados a ser esposos de la iglesia y las consagradas a ser esposas de Jesucristo. Entonces hay una vocación esponsal. Igual las solteras, las viudas, ¿no? Las viudas, las solteras se dedican a las cosas del Señor, dice San Pablo. Entonces no hay una, eh, es decir, en el corazón del hombre, en el corazón dentro, está inscrito lo que dice el libro del Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En cambio, la vida consagrada es asumir esa vocación esponsal para poder entregarse, donarse a un amor más grande, que es el amor de Dios. Dios es amor, dirá San Juan, hoy día la segunda lectura en esta solemnidad del corazón de Jesús, donde estamos rezando también por la santidad de los sacerdotes. Entonces, la santidad en el matrimonio es posible, sí es posible. A pesar de ser casados, no. Precisamente por ser casados. No a pesar, no como una lástima de que no me queda otra, sino a raíz del matrimonio. A raíz de esa vocación esponsal, todos los esposos, como todos los consagrados, estamos llamados a ser santos. A condición es posible, sobre todo gracias al matrimonio, porque el matrimonio es un sacramento y como sacramento santifica, da la gracia santificante y la gracia actual para vivir, a condición de que los esposos se dispongan a vivir no según el espíritu del mundo, sino según el espíritu de los consejos evangélicos, de pobreza, castidad y obediencia. ¿Cómo? Pues viviendo el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, dispuestos a ser signo de contradicción para el mundo, ¿no? Ser signo de contradicción para el mundo, es decir, vivir la fe. Por ejemplo, unos esposos que vayan a misa, una familia que va a misa todos los domingos, en medio de sus combates, de sus alegrías, con sus altibajos, ¿no? Para el mundo es signo de contradicción.
Unos esposos que dejando a los hijos se van de retiro un fin de semana. Un esposo, una esposa que para ir de retiro un fin de semana tiene que pedir permiso, humillarse ante el jefe, arriesgar, ¿no? El mundo no lo entiende. Tu jefe no te va, le dice, me voy de retiro, de jueves por la noche, me tienes que dar permiso el viernes y el sábado mediodía. Pero te voy a descontar, descuéntame, pero me voy. La radicalidad para irte. Y no es fácil, el mundo se escandaliza. Dice, este tonto, ¿cómo se va de retiro? Ahí a escuchar a curas, ahí está rezando y a perder plata. El mundo dice así, porque para el mundo es una pérdida de tiempo estar ahí. Perder plata, además que tiene que pagar su retiro, tiene que arriesgar su familia, dejar sus hijos. Entonces, ese es ser signo de contradicción. Ve que, hermanos, el mundo muchas veces no lo entiende. No lo entiende y va a perseguir. Y si obras así, el mundo te va a perseguir. A tus compañeros se van a reír que eres un cucufato y todo lo demás. Pero ahí está, ahí precisamente, hermanos, ahí está la santidad de los esposos. Por eso, hablar de espiritualidad conyugal es hablar de un camino que hay que recorrer. No sé si ustedes habrán ido al Misti. Yo tuve la ocasión de ir al Misti, ¿no? Poder subir al Misti hasta la cumbre, ¿no? Hasta la cruz y todo lo demás, una experiencia muy hermosa, pero es así también la vida cristiana, la vida conyugal, la vida sacerdotal, es un camino que hay que ir, que hay que recorrer. Que en ese camino encuentras obstáculos, claro que sí. El camino al Misti, pues no es fácil. Hay parte rocosa, que es estupendo porque puedes avanzar, pero hay casi todas las partes son arena, pisas y bajas, y es un sufrimiento, ¿no? El frío, el viento, que te falta aire, que te falta respiración, ¿no? Y todo lo demás, todas las dificultades que pueda tener subir una montaña. Igual también la vida matrimonial es un camino de santidad entre los dos cónyuges que lo tienen que recorrer. Entonces, en ese camino, con esa analogía, ¿no? En ese camino que los cónyuges tienen que recorrer, los dos no van al mismo ritmo. Ahí es la gran enseñanza de esta analogía del camino, es que los dos no pueden ir a un ritmo normal. Puede ser que el esposo le guste caminar rápido, la esposa no va al ritmo, o la esposa camina más rápido, el esposo no va al ritmo. Entonces, ¿dónde está la santidad? En que el esposo vaya corriendo delante y que le espere en la punta del cerro a que llegue la esposa si sobrevive. O al revés, no. La santidad está en ir al ritmo del último. ¿Y cómo es ir al ritmo del último? Eso es muy difícil, porque ir al ritmo del último, primero, para el que va rápido, es una renuncia. Es una renuncia a no ir rápido y acomodarse al que va despacio. Y para que el que va despacio es practicar la humildad. A ser humilde para pedir ayuda, para pedir que el otro vaya a su ritmo. Entonces, del otro es una renuncia a practicar la paciencia y del otro también tiene que ser ambos humildes para ir al ritmo de uno. Y de verdad que, hermanos, funciona. Yo cuando estaba, les cuento una experiencia, ¿no? Cuando estaba de director de estudios en el seminario, pues en el seminario hay chicos que son muy inteligentes y otros no tantos, que también tenían cursos desaprobados. Entonces, en el verano, los seminaristas van
a las parroquias de 2 en 2, de 4 en 4, lo que, dependiendo cómo se ve. Pero ese año y 2 años, pues los chicos que tenían cursos desaprobados, que eran los más lentos estudiando, no es que eran malos, sino su ritmo es despacio. Entonces requieren más tiempo estudiar. Los chicos que tenían cursos desaprobados se quedaron en el seminario. Pero a cada uno, es decir, en el seminario se han quedado los más inteligentes y los que tenían cursos desaprobados. Y a cada seminarista que tenía cursos desaprobados, le pusimos como compañero uno de los chicos de años superiores que son más inteligentes. Entonces, el seminarista que estaba desaprobado tenía que dejarse ayudar, ser humilde para que el otro le ayude. Y el más inteligente tenía que dejar de estudiar, leer sus cosas para estar con el otro. Entonces tenían su horario. Por las mañanas estudiaban 2 horas más o menos, y el chico inteligente tenía que ir a buscarlo al otro para decir, estudiemos, te voy a ayudar, ¿no? Y por la tarde un par de horas, lo que sea, ¿no? Lo que estaba previsto. Y los dos juntos sentados estudiando, ¿no? El otro. Resultado, ¿no? Resultado, pues los chicos ya al año siguiente en sus cursos, pues se fue una mejoría grande, ¿no? De los chicos que estaban más lentitos estudiando. ¿Esto funciona? Sí funciona. Igual en el matrimonio. ¿Puede funcionar? Puede funcionar. ¿Por qué no funciona a veces el matrimonio? Porque cada uno quiere dispararse a su ritmo, ¿no? Cada uno se dispara a su ritmo. Puede haber tantas excusas, pero el amor que hace ve cuál es el ritmo de cómo camina este recorrido de santidad, ¿no? Por eso, qué importante, hermanos, es la espiritualidad conyugal, este camino de santidad, que los dos tienen que hacerlo, los dos, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Que te cases, si te casas con un pagano, con una pagana, que solo le importa pues sus carteras y sus compras, y no le interesa la fe, no le interesa una vida de familia, pero si te casas con un pagano, que le interesa solo el dinero y los lujos, pero no le interesa la iglesia, es muy difícil, ¿no? A veces las chicas, sobre todo, también hay varones, dicen, por mí va a cambiar. Y lo cual es mentira. O quizás es cierto que va a cambiar, pero va a cambiar de marido o de mujer. No, no va a cambiar de hábitos, ¿no? Entonces, puede ser que cambie, Dios existe también, ¿no? Pero normalmente sucede eso. Por eso, ahora recién llegamos al término de espiritualidad. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Son modalidades, modos a través de los cuales un creyente o un grupo de creyentes expresan su fe en un tiempo determinado, ¿no? Es un único evangelio encarnado y predicado a lo largo de la historia con acentuaciones diversas en respuesta a las necesidades del tiempo y a la sensibilidad humana y espiritual de los creyentes individuales. Toda esta palabra, todo este discurso de este párrafo, expresa muy bien lo que es la espiritualidad, pero pongamos un ejemplo. Nosotros conocemos distintas congregaciones, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos, ¿no? La espiritualidad franciscana es distinta a, por ejemplo, de los salesianos, ¿no? Viviendo el mismo evangelio, viviendo la misma fe en Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia, pero cada congregación tiene un matiz importante, un matiz que es camino de santidad.
Los franciscanos, el camino, la espiritualidad, ¿qué es? ¿No? La pobreza, la humildad. Los salesianos, en la educación, porque Don Bosco ha hecho eso, ¿no? Los albergues, las, los oratorios, los colegios, educando a los jóvenes, el CEPRO Don Bosco, que tanto bien que hace. Entonces, ve, es un camino que se va concretizando el evangelio. Igual también los esposos, entonces, en los esposos también este camino se va dando. ¿Qué medios? Dice el Papa Juan Pablo II, en toda espiritualidad, en la espiritualidad cristiana y de la vida conyugal, dice el Papa Juan Pablo II, hay medios infalibles, que es la oración, la Eucaristía y la penitencia. Esto lo decía el Papa en el 84, ¿no? Ahí tienen la fecha, ¿no? 3 de octubre del 84. Entonces, esos 3 puntos son importantes para poder vivir en la familia, en el matrimonio. La oración familiar o la oración conyugal, es decir, los esposos juntos, ¿no? No es que tienes que rezar todo el día, pero pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que te has puesto de rodillas con tu esposo junto, tu esposa juntos, los dos juntos y han rezado? ¿Cuándo ha sido la última vez que has rezado junto con tus hijos, ¿no? O quizá un domingo. Los domingos son importantes, ¿no? O por lo menos antes de comer, bendecir los alimentos. Eso es fundamental, bendecir los alimentos, y cuando los hijos se van casando también les enseñas, ¿no? Porque si no rezas, ¿no? Cuando tienes tu mascota, ¿qué haces? Le das a tu mascota y tu mascota, ¿qué hace? ¡Guau, guau, guau! Al toque come, ¿no? Le das a tu marido, ¡guau, guau, guau! No ladra, ¿no? A ver, algunos sí ladran, ¿no? Igual comen, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay si no bendices? ¿No? Por lo menos cuando bendices, ¿qué haces? No es que en orden de llegada van comiendo, sino para rezar se esperan, se sientan todos y se reza. ¿Ve qué bonito? La familia no es que sirves, el esposo va corriendo, comiendo apurado, ¿no? O se va a la sala llevando su plato y el esposo come en la sala, la esposa come en la cocina, ahí mientras va lavando, mientras va cocinando, no. Sino, ve que cómo nos va ordenando hacer oración, bendecir los alimentos. La Eucaristía muy importante. Si el comedor, la mesa del comedor es sagrado, cuánto más la mesa eucarística, ¿no? Por eso es un altar, como el altar eucarístico, ¿no? Fuente de gracia y de amor, del amor. Hoy día celebramos Sagrado Corazón de Jesús, del corazón traspasado de Cristo, mana sangre y agua. La Eucaristía y el bautismo. La iglesia, los padres de la iglesia dicen que del costado dormido de Adán nació Eva, del costado dormido de Cristo en la cruz nació la iglesia, nacieron los sacramentos de la Eucaristía y el bautismo. Y la penitencia, donde vamos descubriéndonos realmente cómo somos delante de Dios, delante de Jesucristo, ¿no? Nuestra realidad, nuestra condición de pecador, la fragilidad. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia del año 2016, va a decir en el número 313 que la caridad requiere matices. Para poder hablar de la espiritualidad familiar, el Papa dice que el amor, la caridad requiere matices, según el estado de vida de cada uno, cómo ha sido llamado cada uno. Entonces, en los laicos, va a hablar el Vaticano II de los laicos de una espiritualidad que asume una peculiaridad propia a raíz del matrimonio y de la familia. Y el Papa Francisco en este documento
de Amoris Laetitia, el Papa Francisco propone 4 momentos o caminos. Está a partir de los números 314 al 324. Es el capítulo noveno de la exhortación apostólica postsinodal, el último capítulo que le dedica el Papa a este tema. Veamos, ¿no? Primero, la espiritualidad de la comunión sobrenatural. ¿No? La espiritualidad de la comunión sobrenatural. Dice el Papa en el número 314, hoy podemos decir que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Juan Pablo II va a hablar del matrimonio como comunio personarum. Comunio personarum, traducido del latín al español, significa comunión de las personas. Esta comunión indica, es una comunión que viene de Dios Padre. Así como hay una unidad, una comunión en Dios entre el Padre y el Hijo, y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también hay una comunión, una unidad entre los esposos. Esa comunión se manifiesta en una sola carne, que los casados son una sola carne. ¿Qué quiere decir una sola carne? Que la gracia los convierte a los esposos para que puedan vivir en unidad. Esta una carne, una caro en latín, una sola carne, indica una comunión en la diversidad. Es decir, la comunión no quiere decir uniformidad. Ahí viene otra dificultad en los matrimonios, que la esposa quiere que el marido piense como ella, o el marido quiere que la esposa piense y viva como él, olvidando la singularidad de cada uno. Esta singularidad de historia, de niñez, de juventud, de hábitos, de familia, ¿no? Todo esto pues hace del esposo, de la esposa algo muy singular, muy especial. Por eso el tiempo del enamoramiento es tiempo para poder, primero hay la amistad. Antes del enamoramiento, la amistad. Porque en la amistad, cuando son amigos, uno aprende a conocer al otro en muchas cosas. Y también en el enamoramiento, pues uno se va conociendo. Hay 3 ámbitos, dicen algunos, para conocer a una persona. El primer ámbito es el ámbito del trabajo, ¿no? El orden puede ser la familia primero, ¿no? La familia. En la familia, ¿cómo es el chico o la chica? ¿Es servicial? ¿Es amigable? ¿Es fuente de comunión? ¿Es mandón? ¿Es comodón? Yo qué sé, cada uno en la familia es distinto. ¿Cómo es con los amigos? ¿No? ¿Cómo es con los amigos? Es el centro de todo, los amigos están alrededor de él, de ella, ¿no? Es el que mete pleito entre todos, yo qué sé. O es un amigo que es capaz de acoger, de escuchar a todos, ¿no? Y en el trabajo, es servicial, es con los demás, es capaz de eh, eh, poder ayudar a los demás, o es o yo qué sé, es el que mete más contradicción, llevando chisme de oficina a oficina, yo qué sé, ¿no? Cada uno. Ahí, en esos 3 lugares dicen que se puede conocer muy bien a una persona, ¿no? Puede ser una persona estupenda, ¿no? Pero que, yo qué sé, cada uno, ¿no? Entonces, muy importante poder ver, porque la comunión es en esa diversidad. El Papa Benedicto, la comunión en la iglesia, lo compara a una sinfonía, ¿no? Al Papa le gusta tocar piano, ahora el Papa está
ha ido el Papa Benedicto a Alemania a visitar a su hermano George, su hermano de 96 años, está enfermo. El Papa Benedicto también tiene 93 años, 92 años, 93 años, también está enfermo. Es la única familia directa que tiene el Papa Benedicto, ¿no? Los dos hermanos son súper ancianos, los dos han sido ordenados sacerdotes juntos y el Papa ha ido a visitarlo, ¿no? Antes que se muera cualquiera de los dos antes, pero un gesto bonito también del Papa Benedicto, ¿no? Ir a verlo a su hermano. El Papa Benedicto, que le gusta tanto la música, a su hermano también, ¿no? Su hermano también es director de coro de una catedral y todo lo demás era. Y él dice que la comunión es como una sinfonía, porque una sinfonía, ¿de qué depende? Del maestro del coro. ¿Y quién es el maestro del coro? Es el Espíritu Santo. En el matrimonio, el maestro del coro es el Espíritu Santo, ¿no? Si la esposa es dulce, tiene esa melodía dulce, como algunas son amargas como el limón, ¿no? Pero si es dulce como el violín, el violín tiene un sonido dulce, es hermoso, a mí me encanta. ¿Y el esposo qué es? No, va sonando como el trombón, boom, 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 ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo va poniendo cada instrumento que suene en el momento indicado y así se hace una sinfonía armónica, ¿no? Pero pues, si los instrumentos no respetan al director en una sinfonía, entonces es todo un desastre, ¿no? Antes de un concierto, todos van practicando, probando sus instrumentos y es un lío que no se entiende nada, ¿no? El director pide silencio, guardan un par de minutos de silencio y comienza la presentación de la sinfonía y es bellísima. Es así la comunión, dice el Papa Benedicto, ¿no? Entonces, esa comunión personal, ¿no? Es muy importante. Esa comunión es obra del Espíritu Santo. Por eso la familia es también reflejo de la Santísima Trinidad, que es otro tema que podemos hablar con calma. Por tanto, esta presencia del Señor no es abstracta, ¿no? La presencia de Dios en el matrimonio no es abstracta. O sea, no es algo solo de nombre, sino es real y concreta, porque somos templos de Dios. Dice el Papa, la presencia del Señor habita en la familia de modo real y concreta. En los sufrimientos está Dios, habita Dios, sí. En las luchas, sí. En las alegrías, también. En todos los momentos cotidianos, también el Señor vive. Por tanto, primero, la comunión. La comunión. Una comunión sobrenatural. Segundo, juntos en la oración a la luz de la Pascua. Es decir, en la oración, no al pie de la cruz solamente en el sufrimiento, sino también en la resurrección de Cristo, en la Pascua, en la alegría de Cristo resucitado. San Agustín, perdonen que les hable mucho de San Agustín, pero es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, doctor de la Iglesia, ¿no? Decía él que el hombre es mendigo de Dios. Explicando un salmo, decía el mismo Agustín, que aunque el hombre sea rico o pobre, que tenga muchos bienes o pocos bienes, inteligente o no inteligente, siempre será un mendigo de Dios. Y está, ¿por qué? Porque todo lo hemos recibido de Dios, ¿no? Si, dice San Pablo, si todo lo has recibido de Dios, ¿de qué te glorías? La vida, la familia, el trabajo, la inteligencia. ¿De qué te serviría la inteligencia, tus títulos, si no tuvieras vida? Los dolores y las angustias se experimentan en comunión, ¿no? Si vamos juntos, ¿no? Cuando sufre el esposo, cuando sufre la esposa, cuando sufren los hijos, se va en comunión.
y el abrazo con Él, con Dios, permite sobrellevar los peores momentos. Pienso que, hermanos, este tiempo de pandemia, convivir todos juntos, pues algunos han podido superar muchas cosas, muchos sufrimientos, habrán podido sanar también muchas heridas como esposos. En algunos se habrá abierto también heridas, porque ¿por qué? Porque has descubierto que eres incapaz de amar a tu esposo o a tu esposa las 24 horas del día, ¿no? Estando 24 horas del día viéndolo, eres incapaz de amar a tus hijos, de amar a tus padres, pues como son, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar todos? ¿Salimos corriendo? ¿O le pedimos al Señor que nos dé la gracia? ¿O le pedimos al Señor, ponemos nuestra cruz y de rodillas pedirle al Señor, Señor, no puedo, ayúdame tú, como el papá de este chico enfermo le dice a Jesús, Señor, creo, pero aumenta mi fe, ¿no? Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces la oración es el camino por donde vamos juntos, en la dificultad y en la enfermedad, como han dicho el día que se han casado, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Tercero, la espiritualidad del amor exclusivo y libre, ¿no? El matrimonio se vive también en el matrimonio el sentido de pertenecer por completo solo a una persona, ¿no? La fidelidad. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. Entonces, todo matrimonio, pues cuando se casa con esta intención de poder envejecer juntos, desgastarse juntos, aunque en la historia no todos lleguen a envejecer juntos, ¿no? Así como Israel en el desierto, pues tiene sus tentaciones, sus caídas, y que no todos llegaron a la tierra prometida, también en la vida matrimonial, pues todos sabemos por historia y conoceremos con dolor, con sufrimiento, pues los matrimonios también que han fracasado. La pregunta es, cuando un matrimonio fracasa, ¿no? Cuando se divorcian, la fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios, ¿queda en nada? ¿O es que Dios sigue siendo fiel con esos esposos? Pues Dios sigue siendo fiel con los esposos y los va llamando, ¿no? A encontrarse con Él, ¿no? Aunque fracasen en el matrimonio, Dios también lo sigue llamando a la comunión con Él. Y entonces esa vida de comunión con Él, pues es muy importante, porque cada uno, no es que, tengo derecho a rehacer mi vida y todo lo demás, entonces, pues en una rebeldía, sí se puede decir de ese modo, ¿no? Pero si son esposos cristianos, o si quieren ser cristianos, si quieren vivir la fe, pues también tienen en la iglesia. Tanto se ha discutido de los divorciados vueltos a casar, ¿no? En la iglesia a raíz de los sínodos de 2014, 2015, y el Papa en este documento, Amoris Laetitia, ve que es muy importante, muy bonito es este documento, el Papa dice, a los que han fracasado en el matrimonio hay que acompañar. O de otro modo, en pasos como el Papa pone, acoger, ¿no? La iglesia está llamada a acoger también a aquellos hermanos que sufren, que han fracasado en el matrimonio, acoger. Segundo, discernir su situación y acompañar.
No, estos tres pasos, acoger, discernir y acompañar, pues son este, este regalo de la madre de la iglesia, ¿no? De poder ver cómo la iglesia no se desentiende cuando fracasamos, ¿no? La iglesia como una madre, pues siempre está ahí para ayudarnos. Entonces, ¿no? Continuamos. La fidelidad conyugal es una vocación, pero no tendría sentido si se tratara solo de una ley vivida con resignación, dice el Papa, así en el 319. No es una cosa que vivimos con resignación, ¿no? Sino es una alegría, ¿no? Es una alegría de pertenecer a otro, ¿no? De amar y ser amado. Amar y ser amado. Y estas dos expresiones, amar y ser amado, ahí consiste la felicidad, en que cómo estas dos se puedan organizar, ¿no? Porque a veces uno puede amar más y, y uno dice, pero yo amo, pero no quiero que me amen. Pues está mal, porque en algún momento vas a explotar. Si amo, doy, y algún momento vas a explotar porque vas a experimentar que no te han dicho ni gracias, entonces vas a explotar. Amar y ser amado. O solo buscar ser amado, un egoísmo extremo. No, solo buscar ser amado, tampoco. Hay un desequilibrio. Entonces, amar y ser amado es un equilibrio constante. Silvio Botero es un teólogo italiano, decía, tiene un libro, La fidelidad conyugal hoy, una vocación, no una obligación. Así se titula ese libro de él. Pablo VI decía, la fidelidad no es una virtud de nuestro tiempo porque aparece embestido por un alud de cambios. Pablo VI, ¿no? Es el papa de la revolución sexual. En la época de la revolución sexual, el Pablo VI pues ahí está enfrente, ¿no? Y experimenta todo eso, ¿no? Por eso habla de un alud de cambios, ¿no? Como estos días han salido noticias, hay un alud en Maca, ¿no? En el Cayoma. Esperemos que estén bien los hermanos. Cuarto, espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. No solo en la vejez, sino en todo tiempo. La espiritualidad matrimonial y familiar no puede ser desencarnada, ¿no? No es solo, tampoco intrahistórica, solo aquí, desencarnada de una realidad espiritual, ¿no? De una realidad afectiva, ¿no? Pero ya sabes que te quiero, ya sabes que te amo. Pero si no lo demuestras, puede ser que tengas un amor desencarnado, ¿no? El Papa Francisco invita a los esposos y dice que Dios los llama a engendrar y a cuidar. La familia ha sido siempre el hospital más cercano. Ese modo de hablar del Papa Francisco, la familia es el hospital más cercano, porque como en el hospital te cuidan, en la familia es el primer lugar donde te cuidan. Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. Cuando dice AL es Amoris Laetitia, el número 24, ¿no? Por tanto, la vida en familia, en matrimonio, pues está llamado a participar de la fecundidad de Dios. Esa honda experiencia espiritual de los esposos les lleva a poder contemplar, ¿no? El esposo a la esposa,
la esposa al esposo como un ser amado, amado por Dios, pero también con los ojos de Dios, y reconocer a Cristo en el esposo, en la esposa. Por tanto, una de las características de la espiritualidad conyugal se puede ver con otro término más conocido, como iglesia doméstica, como célula vital, viva, que transforma el mundo, ¿no? Todo esto, hermanos, es muy importante, porque de este modo nosotros vamos contemplando también la belleza de Dios en el matrimonio, en la familia. Que el Señor a ustedes los esposos, como también a los sacerdotes consagrados, nos ayude a caminar por el camino de la santidad. Que Dios les bendiga a todos.